Este video es una narración documental de un caso policial basado en fuentes oficiales y de dominio público. Este canal no acusa a nadie de la comisión de delitos ni busca reemplazar el dictamen de la justicia. Su único fin es la divulgación de Crónica Negra de manera informativa. Enero en el litoral uruguayo no se vive, se soporta. El aire de Fraiventos, a orillas del río Uruguay, se vuelve espeso, casi inmóvil. A la hora de la siesta, las calles se vacían, las persianas se bajan y la ciudad entra en un letargo obligatorio. Es el refugio contra los casi 40 grados a la sombra. Un pacto de silencio que todos respetan. Pero el martes 23 de enero de 2018, a media tarde, ese pacto se rompió para siempre. Una llamada ingresa a la línea de emergencias del hospital local. No es un pedido de auxilio común. Al otro lado de la línea, la voz que reporta el hecho describe una escena incomprensible dentro de una vivienda de la calle Guibert. En una cama, un niño de 10 años y su hermana de apenas 3 están inconscientes. No reaccionan. A pocos metros, la madre de los niños, una mujer de 35 años, se desvanece en el suelo. Las ambulancias cruzan la ciudad vacía a toda velocidad. Al ingresar los 3 pacientes a la guardia, el equipo médico busca desesperadamente marcas de violencia, rastros de un accidente doméstico, alguna fuga de gas. Pero los cuerpos no tienen heridas. El diagnóstico inicial apunta a una intoxicación alimentaria masiva. Sin embargo, a medida que los minutos pasan y los monitores cardíacos empiezan a fallar de forma idéntica, la sospecha médica se transforma en un presentimiento oscuro. Los análisis toxicológicos de urgencia revelarían horas más tarde una verdad que la policía científica tardaría muy poco en confirmar. Los niños no se habían intoxicado por accidente. En sus organismos había dosis letales de psicofármacos pesados, disueltos meticulosamente en un vaso de jugo para camuflar el sabor amargo de la química. La madre también había ingerido la sustancia, pero su cuerpo resistía. Mientras los médicos intentaban salvarla, los investigadores que revisaban la casa de la calle Guibert comenzaron a entender que no estaban ante una tragedia fortuita. Estaban ante un plan ejecutado en el silencio de la siesta. Un plan que cambiaría para siempre la historia penal de esa ciudad. Cuando la noticia del fallecimiento de los 2 hermanos corre por Fraiventos, la incredulidad se transforma en un silencio espeso. En las ciudades del interior, las tragedias se miden en cuadras. Todos conocen a la familia, todos cruzaron alguna vez a esos niños yendo a la escuela o jugando en la vereda. La reconstrucción de las horas previas al crimen se convirtieron en la prioridad de la Fiscalía de segundo turno de la ciudad. Y lo que los investigadores encontraron sobre la mesa de luz de la vivienda no dejó margen para las dudas. El examen de la escena del crimen arrojó las primeras pruebas materiales. Envases vacíos de psicofármacos de venta retenida, medicamentos potentes, diseñados para el tratamiento de trastornos psiquiátricos severos, que habían sido triturados y diluidos de forma deliberada. La cantidad de sustancia encontrada en los vasos descartaba de inmediato un error en la dosis. La Fiscalía apuntó a un elemento clave en el derecho penal uruguayo para elevar la tipificación del delito: la premeditación. No había sido un estallido de locura momentáneo, había un diseño previo, un acopio de sustancias y un momento elegido meticulosamente.
Pero la pregunta que flotaba en los pasillos del juzgado era la más difícil de responder. ¿Por qué? Al indagar en el entorno de la mujer de 35 años, las piezas del rompecabezas familiar empezaron a encajar de una manera brutal. La imputada mantenía una relación sumamente conflictiva con el padre de los niños, de quien se encontraba separada hacía tiempo. Las disputas por la pensión alimenticia, las dinámicas de las visitas y los regímenes de tenencia habían escalado a un nivel de hostilidad crónica. Es en este punto donde la criminología moderna introduce un término que hiela la sangre: la violencia vicaria. Aquella forma de violencia de género en la que se utiliza a los hijos como un instrumento para causar el mayor dolor posible a la expareja. Los niños dejan de ser individuos a proteger y se transforman en un botín, en un arma de castigo definitivo. Para los peritos, la lógica detrás del horror en la calle Guibert parecía responder a esa macabra premisa: infligir una herida imborrable que el padre de los menores tendría que cargar por el resto de sus días. Mientras Fray Bentos asimilaba los detalles de la autopsia, en el hospital local, la madre de los niños lograba ser estabilizada. El veneno que había consumido con la intención de quitarse la vida no había sido suficiente. Al abrir los ojos en la cama del centro médico, la mujer ya no era solo una paciente en estado reservado. Ante la ley, se había convertido formalmente en la única sospechosa de un doble filicidio que conmocionaba al país entero. Su traslado al juzgado penal ya estaba siendo coordinado bajo estrictas medidas de seguridad. El alta médica de la mujer marcó el inicio de un proceso judicial que se manejó bajo un clima de extrema tensión. Fray Bentos, una ciudad donde los juzgados suelen atender litigios menores, se blindó ante la posibilidad de incidentes. La opinión pública exigía respuestas inmediatas, pero el derecho penal uruguayo debía seguir sus pasos con precisión quirúrgica. La clave del juicio radicaba en determinar si la imputada comprendía la criminalidad de sus actos en el momento exacto en que preparó los vasos de jugo. Las pericias psiquiátricas llevadas a cabo por el Instituto Técnico Forense fueron determinantes. Los profesionales descartaron cualquier tipo de inimputabilidad por brote psicótico o enajenamiento mental. La mujer sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La Fiscalía fundamentó su acusación basándose en el artículo 312 del Código Penal uruguayo, tipificando el hecho como un delito de homicidio muy especialmente agravado. Dos agravantes principales sellaron su destino ante la ley: el parentesco directo con las víctimas, el filicidio y la premeditación. La justicia no dudó. Ante la gravedad inédita del crimen y la contundencia de las pruebas científicas, se le dictó la pena máxima contemplada en la legislación del país: 30 años de penitenciaría sin derecho a medida sustitutiva. Es una de las pocas veces en la historia penal reciente del interior de Uruguay en la que se aplica el techo absoluto de la escala de castigo. Una sentencia que, aunque ejemplar en lo legal, dejaba un sabor amargo y vacío en las calles de la ciudad. Hoy, la vivienda de la calle Guibert es solo un recordatorio silencioso de una tarde de verano en la que el peor de los espantos se escondió detrás de una persiana baja. Un caso que obligó a una comunidad entera a mirar de frente las consecuencias más oscuras de los conflictos familiares invisibles. Cuando la estática del ruido mediático finalmente se apaga, lo único que queda es el recuerdo de dos vidas inocentes que se truncaron en la hora de la siesta. Esto fue Estática del Crimen.
Hasta el próximo episodio.